Que Deus me los bendiga a todos. Uma vez mais aqui estamos com ele programa Obreiros em Foco. E já em uma expectativa, porque ele dia tão esperado já está cerca, que é amanhã. Amanhã, sábado, aí está 12 de março, 4:30 da tarde, a reunião de los discípulos. Vou falar mais sobre esta reunião de aqui um rato, pero pido a todos que prepare seu vaso com água, porque 9:45 nossa oração não perde força. Nossa oração está com mais força, porque esta oração ha sanado pessoas. Esta oração ha liberado pessoas do insônio, da depressão. Esta oração está liberando pessoas do maldito vício. Quantos que por causa dele vício, a vida barrou demasiado. Que por causa dele vício, sua vida se encontra muito mala. Mas o poder de Deus pode ser lo que os homens nem na religião pode ser. Aí está nosso WhatsApp, onde todos poderão enviar o nome de um e da família. 099 895 9144 para você que quer ajuda espiritual, que está acompanhando o programa pela rede Aleluia, pela rádio Ecoantena 1030 AM, pela TV Universal, pela rede social, Facebook, Obreiros Equador e YouTube, Obreiros Equador Universal. Vamos começar o programa mostrando uma história de uma pessoa que estava apartada. E hablando em apartado, há muita gente pedindo ajuda. E se você todavia não pediu a ajuda, pida, porque aí está resgate em seu hogar. São pessoas que querem envolver, são pessoas que estranham a casa de Deus e não têm força para regressar. E estamos buscando essas pessoas com ajuda espiritual. Resgate em seu hogar. Vamos a esta história de quem se apartou, mas volveu, e já regressamos para o momento de la meditação. Antes de venir a la Iglesia Universal, mi vida estaba totalmente destruida, en todos los ámbitos, sentimentales, familiares, económicos. En aquella época, por aquellas malas decisiones que yo había tomado, me retiré de la empresa, perdí el trabajo, mi familia pues con 2 hijos, el padre de mis hijos se apartó de mí, nos abandonó. Y yo me quedé pues sola, con 2 hijos, sin trabajo, no tenía dónde ir, no tuve que comer, pasé situaciones muy difíciles. Tanto que incluso yo iba pasando un día donde mis amigas, las cuales me brindaban la comida. Y aquella situación pues no se la deseo a nadie. Aquella situación para mí tan difícil de ser una persona que siempre trabajando, dedicándome para mis hijos y llegar a un momento que no tener ni siquiera para los alimentos. 2 hijos pequeños, sola, imagínense. Entonces me sentía tan mal, no sabía qué hacer, a dónde ir, no tenía ayuda, no sabía en aquellos momentos qué hacer. Después de haber tenido todo, porque yo fui una mujer que tenía un lugar en una empresa multinacional, llegué a ser supervisora en redes, a no llegar a tener nada y pasar necesidades con mis hijos pequeños. No tener dónde estar pidiendo de casa en casa el alimento
y ver dónde dejaba a mis hijos para salir a trabajar. En aquel entonces yo comencé a sufrir mucho de depresión. En mi juventud yo ya había tenido problemas de ansiedad y luego con esta situación de abandono, ya era la segunda vez que yo había sido abandonada en mi vida sentimental. Era la segunda vez, me sentía traumada, me sentía que ya no podía dar más. Yo tenía tantos pensamientos de que aquella situación era la peor mujer del mundo, que no servía para nada. Llegué a pensar que incluso yo no servía para nada, porque en la situación sentimental me habían abandonado los 2 compromisos que yo había tenido. Entonces siempre yo me preguntaba, pero ¿qué soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hice? Tantas cosas que venían a mi mente, que no servía para nada, me sentía tan desvalorada. Llegué a una situación tan extrema que con mis hijos, el no saber cómo darles alimento después de haber tenido tanto y en estos momentos encontrarme en una situación de no tener. O sea, me sentía tan mal el no tener cómo dar de comer a mis hijos. Después que yo había tenido todo para darles a ellos, estar en aquella situación de no tener que darles, dónde estar, qué comer. Entonces, pasé unos años muy difíciles, pasé unos años en ese tiempo muy difícil aquella situación. En aquella época que conocí la Iglesia Universal, fui bendecida de aquella situación difícil que yo pasé. Tuve un trabajo, me bendijo con un trabajo. Comencé a tener en ese trabajo responsabilidades cada vez más altas, pero sin darme cuenta, comencé a dedicarme más al trabajo y comencé a apartarme de Dios. Comencé a apartarme de las reuniones, todas las que había en las congregaciones. Comencé a alejarme sin darme cuenta. Pasó un tiempo y yo comencé nuevamente a tener problemas en mi vida. Tenía un vacío, algo me hacía falta. No estaba mi vida completa. Pero el tiempo seguía absorbiéndome más con el trabajo, ahora con el estudio, porque me exigían títulos de tercer nivel para darme puestos más altos. Esto ocasionó que llegué a un momento que, así como comencé a subir con aquella bendición, llegué a tener tanto trabajo que no tenía tiempo para mis hijos, no tuve tiempo para buscar la iglesia, buscar de Dios, y fue ahí donde yo me había podido recuperar. Esto ocasionó que nuevamente en mí vaya a tener problemas en la empresa. Tuve acosos y aquella situación hizo pues que todo lo que yo había ganado en ese tiempo económicamente lo volviera a perder. Así fue como nuevamente me invitaron a la iglesia, pero yo aún así no iba, no tenía fuerzas para ir. Comencé a recordar que ya había venido por una situación financiera difícil y ahora otra vez. Entonces, no tenía fuerzas para ir. Doy gracias a Dios que aquella invitación que hizo mi madre, fui a la iglesia. Y desde ese tiempo tuve bendiciones en mi vida espiritual. Yo nuevamente había regresado a la iglesia buscando mi vida financiera otra vez, haciendo todos los propósitos, campañas, yo siempre pensando en la vida financiera. Pero Dios tan maravilloso tenía otro plan para mí, la liberación espiritual de mi vida. Recibí el Espíritu Santo. Eso era lo que a mí me estaba haciendo falta. No me llenó el dinero que tuve, los mejores puestos que llegué a tener, no. Conocí de Dios. Lo mejor que yo podía tener era conocer de Dios. Él me da ahora las fuerzas para continuar. En las campañas yo pensaba en mi vida financiera, pero todos aquellos propósitos que yo estaba haciendo, sacrificios, propósitos que yo hacía, fui transformada espiritualmente. Y eso es lo mejor que yo he podido tener. El mejor regalo es tener el Espíritu Santo, que es el que me ha ayudado a salir adelante.
Tengo la alegría que antes no tenía. Antes era una mujer toda brava, seria, mandona, que solo daba órdenes. Era una mujer de carácter fuerte. Pero gracias a Dios, tengo la alegría que solo Dios me da. Las fuerzas para cada día continuar. Y todo fue gracias a una campaña de Israel que hice. Entregué todo lo que más me dolía. Lo entregué en el altar. Y así es como hoy puedo decir que gracias a Dios sigo adelante con Él. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. Temor. El principio de la sabiduría. Las consecuencias de perderlo son desastrosas e inimaginables. El temor a Dios no tiene nada que ver con el miedo o el recelo. La verdad es que significa profundo respeto y a su santidad, poder y justicia. Es ese respeto lo que nos impide practicar lo que está mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. Ver la falta de respeto de quienes no creen en Dios ya es de esperarse. Al fin y al cabo, no ha sido difícil ver en estos días que anteceden el regreso del Señor Jesús la creciente falta de temor a Dios de los que un día probaron del don celestial. Se acuerda de sus comienzos en la fe, de su primer amor. Veía todo con santidad, buenos ojos, pureza. Servir a Dios, los diezmos, ofrendas, la palabra venida del altar, los mínimos detalles eran importantes. A fin de cuentas, para quien fue rescatado de lo más profundo del abismo, todo eso es una nueva oportunidad dada por Dios. Pero con el paso del tiempo se fueron perdiendo pequeñas cosas. Hoy ya no ora tanto, no medita la palabra de Dios. Sus intereses personales se convirtieron en prioridad. La preocupación con el futuro en esta tierra. De ahí surge la decadencia espiritual. Se empieza a ver lo que es santo, puro, con otros ojos. Se deja llevar por los malos ejemplos, toca en lo que es sagrado, no acepta que lo contraríen, deja de ser siervo para ser señor de sí mismo. Por eso vemos a tantos que estuvieron en la presencia de Dios y hasta fueron usados por Él, actualmente comportándose como si nunca lo hubieran conocido, rebelándose y atacando a lo que un día los salvó, pues cargan dentro de sí la iniquidad y tarde o temprano sufrirán la completa destrucción. La mayor tragedia que puede suceder en nuestra vida espiritual es perder la esencia de ese respeto y reverencia para con el Altísimo. Quien renuncia al altar por el oro, por la gloria de este mundo, es porque ya no tiene más temor. El temor es algo preciosísimo, nos conserva, nos protege y nos fortalece. La salvación eterna se conquista por la fe, pero solamente el temor nos mantiene salvos. Que el espíritu de temor esté en nosotros hasta el último día de nuestras vidas.
El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Ele próprio Senhor Jesus, Ele mostra-nos, através dele Padre Nuestro, que nós outros devemos perdonar, liberar perdão, para que venhamos a receber Ele perdão de Deus. Quantos que hão dito que Deus me perdone, mas todavia não perdonou? Que Deus me perdone, mas não perdona aquele que lhe causou um dano. Porque quando perdonamos, nós outros estamos fazendo um bem, não para aquela pessoa, mas um bem para nós outros mesmos. Porque o ódio, o ressentimento, não solamente hace um mal espiritual, mas todo isso genera coisas malas para o corpo humano, para a vida física. E mire como está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Mire, aí está escrito, é uma parte da oração dele Padre Nuestro. E perdona-nos nossas deudas, como também nós outros hemos perdonado a nossos deudores. Foi esta a oração que Jesus nos ensinou. E perdona-nos nossas deudas, como também nós outros hemos perdonado a nossos deudores. Ou seja, quando liberamos perdão, quando não permitimos ressentimento em nosso coração, quando não temos sentimento de vingança, ao contrário, fulano me hizo mal, eu vou lhe fazer ele bem. Fulano me prejudicou, eu vou a perdonar. E é assim que agradamos a Deus, e é desta maneira que o Espírito Santo se agrada de nós outros, e nós outros temos a bendição em nossa vida física e também em nossa vida espiritual. Quantas pessoas que eu conheci, que por causa de um ódio, aquele ódio generou um câncer. Generou um câncer. Aquele ódio generou uma depressão. Generou vários desequilíbrios em la vida física e, por que não dizer, em la vida espiritual. Quantos que faleceram llenos de ódio e perderam a salvação. Obreiros, discípulos e amigos, amigas, pense nisso. Não vale a pena carregar esta pedra chamada ódio, ressentimento, passado, que passou, passou. Já passou. Não carregue ele passado, porque lhe traz recuerdos que lhe lastima. Quantos, porque quedam pensando nele passado, começam a chorar, começam a se debilitar, olvida-te dele passado, porque Deus hace nova todas as coisas. E vá se preparando, porque nós outros já estamos listos para amanhã, para este sábado 12 de março, a reunião de todos os discípulos, onde Deus está preparando algo muito forte. Lhe garantizo, algo muito forte para a sua vida espiritual. Por isso que todos os obreiros devem trazer seus discípulos, colaboradores, traga seus discípulos, cheguem templando, traga a Bíblia, porque será algo muito forte para a vida espiritual. Será aqui nele templo, com transmissão para todo o país. Não necessitam vir uniformados, mas venham com sede.
venham com hambre, venham com ganas de renovo, e isso acontecerá. Mi nombre es Rosa Cambray. Yo era una joven muy depresiva. Yo pasaba por muchos problemas en casa, lo que causó esa depresión en mí. Lo que causó a yo ser una joven triste, depresiva, una joven que se separaba de todos, porque yo crecí en un hogar donde yo miré a mi papá y a mi mamá pelear casi todos los días y pelear al punto de que mi papá golpeaba a mi mamá. Yo llegué a ver a mi mamá tratar de quitarse la vida, corriendo a la cocina, agarrando un cuchillo, y nosotros niños, pararla, mirar a tu mamá, querer quitarse la vida enfrente de ti, era difícil porque yo no entendía. Yo miraba los problemas en casa y yo no entendía por qué mi familia era así. Yo no entendía por qué mi papá golpeaba a mi mamá, por qué siempre habían pleitos, por qué nuestra vida económica estaba del modo que estaba, siempre faltaban cosas, faltaba comida. Llegamos a un punto a vivir en la calle. Todo lo que yo viví cuando yo crecía, todo eso fue generando en mí ese odio. Yo me torné una persona muy agresiva. Yo peleaba con mis hermanos físicamente. Yo le gritaba a mi mamá. Yo me torné rebelde. Mis padres creían en Dios. Ellos eran católicos. Más cuando yo fui creciendo, yo me empecé a preguntar ¿por qué yo estoy llevando la vida que llevo si existe Dios? Si existe Dios, porque yo me siento así sola, porque yo me siento depresiva, porque yo cuando miro a mi mamá, cuando miro a mis hermanos, solo siento odio, no siento amor por ellos. Hubo un día de que yo estaba en el portón de mi casa y yo nomás miré al cielo y yo me preguntaba, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Porque Dios, si tú existes, ¿por qué mi vida está así? ¿Por qué peleamos todos los días? ¿Por qué nuestra vida económica está así? ¿Por qué yo me siento sola? ¿Por qué yo no me siento amada? Empecé a ir a una iglesia en donde allí estudiaban la Biblia conmigo, ellos hablaban conmigo, pero en ese tiempo que yo estaba yendo a esa iglesia, leíamos la Biblia, pero yo no entendía. Yo no miraba lo que yo leía reflejado en mi vida. Todas las maravillas que Dios hacía en el pasado, todas las promesas que Él hacía, yo no las miraba en mi vida. Lo único que yo miraba en mi vida era completamente lo opuesto. Yo miraba destrucción, yo no miraba amor, yo no miraba paz. Yo entraba queriendo buscar algo que me llenara, algo que me fortaleciera, pero yo salía de la misma manera. Yo ya estaba cansada de estar viviendo así. Yo le dije a Dios, tiene que haber un lugar donde yo de verdad venga a encontrarte y yo de verdad venga a tener un cambio de vida. Cuando yo vine aquí al Templo de los Milagros, esa frustración que yo tenía, esas preguntas de por qué mi vida sigue igual, por qué mi familia no cambia, por qué yo sigo con esta tristeza, todas esas preguntas fueron contestadas. Esa frustración acabó porque cuando yo llegué aquí, yo escuché la palabra de Dios y aquí me enseñaron a tener una fe inteligente, una fe que hasta mismo cuestiona a Dios. Dios, si está escrito en tu palabra esto, tiene que cumplirse en mi vida. Yo entendí que yo tenía que tener una comunión con Dios. Yo tenía que obedecer su palabra. Tengo mi comunión con el Espíritu Santo. Él es el que me guía. Él es el que habla conmigo, el que dirige mis pasos y en las decisiones que yo debo tomar, en cómo actuar
frente a un problema, cómo actuar delante de una situación difícil. Ahora mi vida es completamente diferente, yo tengo paz, en mi casa hay amor, hay tranquilidad, ya no hay esos problemas que habían antes, somos unidos, hay amor en mi casa. Ahora ya no soy más una creyente frustrada porque yo encontré a Dios y obedezco su palabra y la vivo a cada día. Hay un diluvio de tragedias y males, causando dolor y sufrimiento. Sea el intercesor para orar por quien corre peligro en casa. Cuando intercedemos y presentamos nuestra familia a Dios, alcanzamos la protección y la salvación para todo nuestro hogar. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Los invitamos a ustedes a participar de la Semana de la Salvación de la Familia. Traiga fotos o prendas de ropa de sus familiares y por medio de su oración, a través de la fe, habrá salvación en todo su hogar. Este domingo, 13 de marzo, a las 9:30 de la mañana. Otros horarios: 6 horas, 7 horas 30, 12 horas, 15 horas y 17 horas. En el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, al norte de Guayaquil, y en todas las iglesias universal del país. Veja que a frustração lastima, a frustração entristece a um, mas tudo cambia com a palavra de Deus. Por isso que nós outros, este domingo, estaremos em todas as igrejas universal do Reino de Deus, determinando que toda frustração acabe e que a salvação da família e de sua vida aconteça. Você deve lutar para atrair o maior número de familiares e vir. Estaremos em vários horários aqui no templo, 6 da manhã, 7:30 da manhã, 12 do meio-dia, 3 da tarde e o último serviço, 5 da tarde. Pero às 9:30 da manhã será um horário todo especial com o senhor Obispo Gustavo. E 8:30 da manhã já estaremos colocando em sua botejita com água a gota del milagro. Traga a prenda de roupa, traga fotografia, traga sua família, traga sua Bíblia, porque será um dia inovidável. Templo de la Fé, Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio em todo o país. E amanhã, 12 de março, nossa reunião de los discípulos às 4:30 da tarde. Não vá dormir, porque a oração será realizada por Rede Aleluia, por la Rádio Ecoantena 1030 AM, por Sonorama FM 103.7 e por la rede social Facebook Universal Equador, Facebook Universal Equador e YouTube Universal Equador Oficial. Terminando aqui, você já pode sintonizar com seu vaso com água, porque juntos oraremos e juntos seremos vencedores. Que Deus me los bendiga a todos. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.